Bueno, me encuentro con Rosa Montero, escritora. Vamos a conversar un poco de algunos temas que nos atañen y nos vinculan a este 33 Congreso Nacional de Azocamas. Rosa, buenos días. Hola. Y lo primero que te quisiera preguntar, en tu libro El peligro de estar cuerda, podemos decir que ofreces al lector como un estudio sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental. Teniendo en cuenta esto, ¿tú estás de acuerdo con la tendencia de pensar que los genios o la gente que es demasiado inteligente de alguna manera camina sobre los límites de lo que se conoce como cordura? Bueno, buena pregunta. Primero, no es exactamente un estudio, es más bien una especie de aventura, es una especie de paseo por esas zonas, ¿no? Paseo por el lado salvaje, como decía la canción de Lou Reed. Y lo segundo, no se trata de la gente de genio o inteligente, se trata de la gente que se dedica a cosas creativas. E incluso puede ser un mal artista, o sea, porque la calidad no tiene que ver. Los buenos y los malos artistas tienen la cabeza amueblada de la misma manera. Y hay artistas que son intelectualmente muy tontos, además. O sea, que la inteligencia no tiene que ver lo creativo. Entonces, sí que es verdad que desde el principio de los tiempos ya lo decía hasta Aristóteles, ¿no? Decía Aristóteles, es extraño ver cómo los hombres de genio creativo, tienen un exceso de bilis negra, porque entonces se creía que la depresión estaba causada por un exceso de bilis negra. Así que desde siempre se ha pensado. Aquí, después de estudiar, de leer a montones de expertos, todo el mundo coincide en decir que aquello que llamamos locura, que por cierto es un término muy, muy impreciso y que yo reniego de él, pero que cuando decimos locura, pues nos estamos refiriendo normalmente a las crisis mentales graves, es decir, a la psicosis, ¿no? Entonces, aquello que llamamos locura, es decir, la psicosis, la locura no te hace artista, en absoluto. Al contrario, la locura, lo que llamamos locura, te deshace. Entonces, en la historia hay montones de casos de artistas que han sido creativos y cuando han tenido una crisis, si han tenido una crisis psicótica, han dejado de crear, como Hölderlin, que dejó de escribir poemas, como Schumann, que dejó de componer, ¿no? Así que no es eso. Lo que pasa es que sí que yo he encontrado muchos puntos coincidentes en la forma en que tenemos el cerebro conectado. Dice Eric Kandel, que es un premio Nobel de medicina y tal, que todos los trastornos mentales se deben a un defecto en la conexión de las neuronas, ¿no? Entonces, a las conexiones eléctricas del cerebro, o estás hiperconectado o poco conectado o conectado de una manera equivocada. Y esa conexión divergente, digamos, también la compartimos aquellos que nos dedicamos a cosas creativas. Insisto, seamos buenos o malos, ¿no? Por ejemplo, los que nos dedicamos a cosas creativas, tenemos la cabeza sin terminar de madurar. ¿Tengo tiempo para contarlo por qué? Sí, claro. Pues mira, el cerebro humano tarda mucho en madurar, no madura hasta los 30 años. Entonces, uno de los pasos importantes en la maduración cerebral se produce en la primera pubertad. Hasta entonces el cerebro del niño está, es una tormenta eléctrica, ¿no? Todo conectado uno con otro, por eso el niño se inventa amigos invisibles, cosas así, ¿no? Y en la primera pubertad se produce una poda enorme, se cortan aquellas conexiones, desaparecen aquellas conexiones del cerebro que no conectan con nada útil, para concentrar el cerebro en lo útil. Esto es bueno para la evolución de la especie, es decir, es para concentrar el cerebro, como digo en el libro, en cazar bien mamuts, en recolectar sin envenenar a la tribu, en encontrar una pareja para tener crías, en mantener las crías con vida, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un 20% más o menos de la población mundial que se salta esa fase de madurez cerebral, que no tiene esa poda o que la poda es insuficiente. Más o menos, no se sabe muy bien, pero yo calculo que como un 20%. Y en ese número están incluidos la gente con trastornos mentales y la gente que nos dedicamos a cosas creativas. Así que tenemos el cerebro sin podar. ¿Qué pasa? Que yo creo que la diferencia entre la gente con trastornos mentales graves y los que dedicamos a cosas creativas es cuantitativa, no cualitativa. Es decir, creo que en ellos la de conexión, digamos, son mucho más críticas que en nuestras cabezas. Te voy a volver a enviar un poco atrás para llegar otra vez como al tema de los límites de la cordura, y es desde tu experiencia y desde tu conocimiento,
Pues lo primero es cómo percibes hoy en día la salud mental a nivel mundial, digamos como un plano general de lo que tú percibes y sientes, teniendo en cuenta que ahora vivimos nuevas realidades después de la pandemia, de los desafíos sociales, económicos, políticos que tenemos, y cómo crees que podemos cuidarnos mejor. Bueno, la cuestión, y es la base además del libro, más que lo que acabas de decir, la cuestión es que la normalidad no existe. Pues mira, ese es el punto más importante, justamente lo de la normalidad. Y ha sido siempre así. Nos han vendido la idea, es una mentira, nos han vendido la idea de que lo normal es un sinónimo de lo más habitual, de lo que todo el mundo hace, y no es cierto. Lo normal es lo normativo, es una especie de molde, de marco obligatorio en el que nos hacen meternos y adaptarnos, ¿no? En 2018 en la Universidad de Yale, que es una de las mejores del mundo, hicieron un estudio y concluían eso, que la normalidad no existe, que no es más que la media estadística de todas las posiciones de los seres humanos frente a un determinado tema. Así que no debe de haber ni una sola persona en el mundo que atine con la media estadística en todos sus parámetros. No debe haber nadie, así que todos somos divergentes en algo, absolutamente todos. Unos más raros, otros menos raros, pero lo normal es ser raro en una amplia gama de rarezas. Y ser diferente no es patológico, punto número 1. Y esto es importantísimo, ser diferente no es patológico, ¿eh? Ser diferente es lo normal. Lo que pasa es que desarrollamos desde muy pequeños unas estrategias defensivas para adaptarnos a esa normalidad falsa, y con razón, porque el niño que llega al colegio y demuestra que es muy distinto de esa normalidad falsa, lo atizan, le pegan, ¿no? Entonces nos forzamos, nos cortamos una mano, nos cortamos una oreja para caber en ese molde, y eso ya produce unos sufrimientos horrorosos. Luego, aparte de que la diferencia no es patológica y hay que reivindicarla, luego está el trastorno mental. Cuando una rareza deja de ser una rareza no patológica y normalísima y se convierte en trastorno mental, cuando empieza a coartar tu propia libertad, cuando no puedes salirte de ella, cuando te hace daño. Entonces ahí ya tienes que buscar ayuda. El trastorno mental forma parte de lo que el ser humano es, y tenemos que tenemos que reconocerlo, tenemos que hacerlo público, tenemos que asumirlo socialmente. Dijo la OMS antes de la pandemia, y yo creo que ya entonces era muy conservador y ahora ha aumentado muchísimo más, que el 25% de los seres humanos, antes o después, en un momento de su vida, iban a tener un trastorno mental. Entonces, yo ya lo he tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que todo el mundo bien va a experimentar un trastorno mental en su propia carne, o lo va a experimentar en sus padres, sus madres, sus amantes, sus amigos más íntimos, sus hermanos, porque es como mínimo una de cada 4 personas. Entremos ahora en el Congreso de Asocajas y empieza a contar. A ver cuántos, ¿no? Entonces, es normal, quiero decir, esto usando ahora la palabra normal como algo habitual, ¿no? El trastorno mental forma parte de lo que los seres humanos somos, y va en una amplia gama también, va desde algo que no es muy grave a algo que es totalmente inhabilitante y una enfermedad muy grave, que también hay que tratar y que también hay que cuidar. Pero, por ejemplo, entonces, normalizar eso puede ser una buena forma de cuidarnos mejor, ¿o cómo? Claro, evidentemente lo que hay que hacer, normalizar en el sentido de asumirlo, de hablarlo, de reconocerlo, de entender la gravedad o la no gravedad de ese trastorno mental. Insisto, el trastorno mental es una enfermedad más del cuerpo. Siempre se supo que era una enfermedad más del cuerpo cuando Aristóteles, ya digo, que decía que era un exceso de bilis negra, o sea, que era una enfermedad del cuerpo. Hasta que hace 200 años, con el principio de la industrialización, empezó a pensarse que no tenía nada que ver con el cuerpo, que era algo esotérico, y eso culpabilizó muchísimo al enfermo, ¿no? Entonces hay que tratarla con esa naturalidad y sabiendo de lo que estamos hablando como una enfermedad más del cuerpo. Se parece mucho en realidad al cáncer, ¿no? Se parece al cáncer en muchos sentidos. Primero, porque bajo el paraguas de la palabra cáncer se esconden muchas enfermedades, desde algunos tumores que son muy ligeros a cánceres muy graves, muy graves. Y la enfermedad mental lo mismo, hay algunos trastornos que son ligeros y hay trastornos muy graves e inhabilitantes, ¿no? Segundo, porque tanto en el cáncer como en la enfermedad mental, que son enfermedades del cuerpo, interviene mucho lo ambiental. Y tercero, porque tanto en el cáncer como en la enfermedad mental, en los casos graves, las terapias que tenemos son
por ahora, por desgracia, unas terapias con unos efectos secundarios bestiales en los casos graves. Se parece mucho. No, en mi libro y en mi vida, yo digo, en mi libro dice que la normalidad no existe. Y es que no existe. O sea, a mí me da muchísimo miedo la gente que llega y dice, yo es que soy muy normal. Me dan un miedo terrible, ¿no? Porque además pienso que no se conocen. Lo primero que pienso es que no se conocen, ¿no? Y que están demasiado sometidos a la norma. Porque es que nos dicen que normal es sinónimo de lo más abundante, de lo que todo el mundo hace, y es mentira. Rosa, quería preguntarte, desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿cómo percibes el estado o la situación de la salud mental a nivel mundial, desde lo que puedes conocer, y cómo crees que podríamos cuidarnos mejor teniendo en cuenta los desafíos que siempre se tienen? Fíjate que yo creo que es uno de los temas en donde de manera más fácil podríamos cambiar, mejorar la vida de la gente en todo el mundo, ¿no? Porque lo que sucede es que la salud mental es, la enfermedad mental es algo que en realidad forma parte de lo que el ser humano es y está muy relacionada con la vida de todos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, dijo, que yo creo que ya entonces cuando lo dijo era muy conservadora la cifra, y después de la pandemia yo creo que además ha empeorado, porque la pandemia empeoró mucho la salud mental, ¿no? Y la OMS dijo que el 25% de la humanidad va a experimentar antes o después en su vida una enfermedad mental. Yo ya la he tenido, porque he tenido crisis de pánico, que son una enfermedad mental, desde los 16 años hasta los 30 años, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que el 25% de la población vaya a tenerla? Pues que todo el mundo o bien va a experimentarlo en su propia carne o bien lo va a experimentar en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, en sus amantes, en sus amigos más íntimos. Porque es una cifra enorme. O sea, que la enfermedad mental forma parte de lo que la vida es. Imagínate ahora entrar en el salón de la conferencia de Socasas, ¿verdad? Y empieza a contar ahí, a ver cuántos hay con trastorno mental, a cuántos les toca, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el trastorno mental en la sociedad? Pues anatemizamos a la gente con trastorno mental, los echamos de la sociedad, que es lo peor que se puede hacer, porque el trastorno mental te engaña y te hace creer lo que llamamos locura. En realidad es una soledad exorbitante, colosal, una soledad que no se puede entender si no has estado ahí, porque no es ni siquiera la soledad ante la muerte, que no debe tener ninguna gracia. A mí me da mucho miedo la muerte, no da ninguna gracia, pero por lo menos morirse es algo esencialmente humano, todo el mundo lo hace, mientras que la locura o el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que estás experimentando solo te está pasando a ti. Entonces es una sensación como de desgajamiento radical de la especie humana. Es como si te salieras de la especie humana, como si abandonaras la piel del mundo. Y esa soledad es tan bestial, tan colosal. Y el sufrimiento es tan grande porque somos animales sociales, ¿no? Que ese es el dolor psíquico, es un sufrimiento enorme. ¿Y qué hacemos con eso? Pues la sociedad lo que hace es castigar todavía más esa soledad. Entonces, en vez de ante una persona que con un trastorno mental está derivando en soledad hacia el espacio infinito, en vez de alargar la mano, traerlo, hacerlo aterrizar, insertarlo en el conjunto de lo que somos, lo que hace la sociedad es empujarlo todavía más lejos, es condenarlo a la soledad social más brutal. Entonces, solo con entender que el trastorno mental es eso, que es algo que forma parte de lo que los seres humanos somos, que hay una gama grandísima, que va, como digo, desde algo muy ligero a algo muy grave, que lo muy grave también se puede tratar, que no hay que tener miedo al trastorno mental, que tiene otra... Mira, hay una anécdota, me pasó, estaba en una presentación del libro, ¿no? Y al final se levantó una señora de 60 años de la primera fila y me dijo, muchas gracias por hablar de esto porque yo tengo depresión y no me entiende nadie. Y dice, mi amiga, y señaló a una señora que estaba con ella, dice, mi amiga me dice, eres una vaga, eres una cobarde, levántate, es que no haces nada, es que no te esfuerzas, levántate, píntate, sal y vete a la calle. Tal. Y se sienta. Entonces se levanta la amiga, naturalmente, que debía ser una amiga maravillosa, porque además estaba con ella ahí, una buena amiga. Y se levanta la amiga y dice, no, pero es que yo he tenido una vida muy dura en mi vida, he tenido cosas muy difíciles y es lo que he hecho, me he levantado, me he pintado, he luchado contra ello y he salido y es lo que le digo que haga, se sienta.
Entonces le dije, bueno, qué maravilla que tengáis esa amistad, qué maravilla que seas tan guerrera y seguro que sois estupendas la una para la otra. Pero ahora, imaginaos una cosa, vamos a ver. Una persona con una crisis hepática grave, uno de los síntomas de una crisis hepática grave es un agotamiento absoluto, un agotamiento de tal calibre que no te puedes poner en pie. O sea, realmente estás tan agotado que no puedes mantenerte en pie. Y le digo a la mujer esta, imagínate que tu amiga en vez de tener una depresión tiene una crisis hepática grave. Entonces tú te vas a ir al lado de su cama a decirle qué vaga eres, no te esfuerzas, eres una cobarde, ponte de pie, píntate y sal a la calle. No, ¿verdad? Es ignorancia de lo que se tiene que hacer. Entonces, tenemos que reclamar visibilidad, acabar con ese anatema, acabar con esa exclusión, visibilidad, hablar de ello, normalizar que el trastorno mental es una enfermedad más. ¿Así crees que podemos cuidarnos mejor? No, sin duda, esto va a ser ya enorme paso, un paso en adelante enorme. Solo se puede curar el trastorno mental y solo se puede gestionar el trastorno mental si es una gestión colectiva, si toda la sociedad lo asume, solo. Y después lo segundo que tenemos que hacer, y es importantísimo, es exigir una medicina especializada en salud mental, porque todos los países tienen números por debajo. Todos. Bueno, te digo ya, pues en países paupérrimos, en Haití o en donde sea, hay cero, ¿no? Pero en España, por ejemplo, nosotros en España tenemos un sistema de salud muy bueno, pero tenemos la mitad de psiquiatras por 100.000 habitantes que tiene la media de la UE y la tercera parte de psicólogos clínicos. Entonces, necesitamos implementar, y los números de la UE no son suficientes. Como ha estado tan oculta, tan relegada, tan estigmatizada la salud mental, en todas partes tiene un soporte médico inferior al de la media del país. Entonces, lo otro que hay que reclamar es mayor atención médica, mayor atención, o sea que, y eso no es tanto cambio en realidad. Y con ese cambio te aseguro que la sociedad sería bastante menos desgraciada. Vale. Gracias por, más que una respuesta, es una mini cátedra, una cátedra express y realmente son muy claras tus posturas y tus ideas. Y finalmente, Rosa, te voy a sacar del terreno puntual de la salud mental para preguntarte cómo te sientes o cómo percibes el estar, digamos, en un encuentro, en un espacio como el que estamos actualmente, en el que todos los integrantes de un gremio nos reunimos para conversar, para escucharnos, también para nutrirnos y aprender de personas como tú y otras personas que nos van a visitar con diversos conocimientos y experiencias, para a partir de ahí, como decía, nutrirnos y luego traducir esas ideas, traducir esos aprendizajes en soluciones que le sean útiles a las poblaciones o a los públicos con los que nosotros nos relacionamos. De hecho, nosotros, las cajas de compensación, también tenemos un foco fuerte en salud y el tema de salud mental es una de las líneas por las que propendemos también mucho trabajar y plantear distintas soluciones. Entonces, redondeando, es como te sientes como de ser parte de esta congregación para dar ideas y para plantear soluciones. Me parece un privilegio estar aquí, pero me parece un privilegio que estéis aquí. O sea, me parece un privilegio la generación de toda esta voluntad de mejorar el mundo, ¿no? Y este deseo, esta cosa eléctrica que se ve en este congreso, que me encanta, esta vitalidad y este deseo, como tú dices, de mejorar el mundo. Y para eso hay que juntarse. Es lo que he dicho, las respuestas tienen que ser colectivas. Entonces, yo creo que de un torbellino de buenas voluntades así pueden salir muchas cosas. Muchas gracias. A vosotros. Rosa Montero.